Hola chicos, en esta ocasión vamos a repasar lo que es el método gráfico, perdón, el método simplex. Para ello he tomado el mismo ejercicio que puse en el método gráfico, con el fin pues de que al final podamos observar en los resultados que van a ser exactamente los mismos. ¿Sí? Que no interesa el método, siempre y cuando, digamos, en este caso se cumplan las condiciones, podemos hallarlo por este método y nos tiene que dar exactamente igual. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Dice que una empresa cuenta con 3 empleados para fabricar ventanas con marco de madera y ventanas con marco de aluminio. Mónica fabrica 6 ventanas con marco de madera, mientras que Erika fabrica 4 ventanas con marco de aluminio. Los precios de ventanas son de 280.000 y 160.000 respectivamente. De otra parte, Nicolás produce 48 metros cuadrados de vidrio. En la ventana de madera se utilizan 4 metros cuadrados de vidrio, mientras que en la ventana de aluminio se utilizan 8 metros cuadrados. Si el costo de fabricar una ventana de madera es de 80.000 y el de una ventana con marco de aluminio es de 50.000, hallar la región factible y la solución óptima. Bueno, entonces tenemos aquí el problema planteado ¿en qué? En la tabla, como les dije, para que sea más fácil hallar la función objetivo y las restricciones. Entonces, el primer paso, entonces vamos a decir que vamos a definir las variables de decisión. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables de decisión? X1 y X2, donde X1 son las ventanas de madera que se deben producir diariamente y X2 las ventanas de aluminio que se deben producir diariamente. Estas son nuestras variables de decisión. Segundo, vamos a plantear la función objetivo. En este caso, lo que se pretende es maximizar. Como en el anterior ejercicio, en el anterior método, que era el gráfico, se sabe que vamos a maximizar utilidades. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos está dando un precio de venta y un costo. Es decir, que vamos a sacar una utilidad que va a resultar de restar el precio de venta menos el costo, y la utilidad de 200.000 para las ventanas de madera y de 110.000 para las ventanas de aluminio. Entonces, la función objetivo va a ser maximizar 200.000 X1 más 110.000 X2. El tercer paso, vamos a plantear las restricciones del modelo, que hace referencia a la disponibilidad que se tiene de cada uno de los recursos que se emplean en el proceso. Entonces, las restricciones, como son las disponibilidades, como dice acá, entonces decimos que de X1, que X1 va a ser menor o igual que 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya les había dicho antes que cuando digamos un ejercicio nos dice, por ejemplo, en este caso, Mónica, aquí dice, Mónica fabrica 6, fabrica. Es decir, ella hace 6 ventanas, ¿sí? Pero como puede hacer 6, puede hacer 5, puede hacer 4, puede hacer 3. No puede hacer más de 6. Por eso la restricción es menor o igual. Si ponemos igual, solo igual, quiere decir que ella hace 6 y nada más. Pero el ejercicio no nos dice eso. El ejercicio nos dice que ella fabrica 6. ¿Sí? No sé si me hago entender. Bueno, entonces la segunda restricción, X2. X2 va a ser menor o igual a 4. Y la tercera restricción va a ser que 4X1 y 8X2 debe ser menor o igual a 48. ¿Sí? Que la suma de estos dos, ¿sí? Que es la cantidad de vidrio que deberían necesitar, no debe pasar los 48 metros cuadrados, pero sí puede utilizar menos, ¿sí? Entonces es X1 más 8X2 menor o igual a 48. Listo. Entonces, el cuarto paso es
nunca, o sea, hay algo que no deben pasar, es escribir la restricción de no negatividad, esta, que x1, x2 debe ser mayor o igual a 0, es decir, números positivos. ¿Listo? Ahora, el método simplex paso a paso. Listo, aquí ya tenemos, como se dice, el ejercicio planteado en un modelo de programación lineal. Esto es indispensable que ustedes ya sepan hacer el caso de la función objetivo, las restricciones y saber plantear el problema en el modelo de programación lineal. ¿Sí? Esto es básico. Entonces, ya teniendo esto, vamos a pasar al método, a hacer el paso a paso del método simple. Ahora, bueno, aquí en esta parte tenemos como tal el problema planteado en un modelo de programación lineal, ¿sí? Que estos son como los 4 pasos para hacer esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es como tal los pasos para hacer el método simplex, que son: el primer paso va a ser pasar la forma original del problema, que es esta función objetivo con esas restricciones, pasarlas a forma estándar, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces, tenemos la forma original, maximizar, y vamos a pasarla a la forma estándar. Entonces aquí dicen, si la función objetivo en su modelo original está maximizando, al pasar a la forma estándar queda minimizando y se invierten los signos. Entonces vamos a darnos cuenta de esta parte. Aquí tenemos la forma original, maximizar. Los signos están positivos. Al pasarlo a la forma estándar me va a quedar minimizar y los signos me van a cambiar a negativos, se invierte. Es decir, que si aquí hubiera estado negativo, aquí me hubiera quedado positivo y así sucesivamente. Cuando está en la forma original, maximizar. Si la función objetivo está minimizando, que sería lo contrario a esto de acá, al pasar a la forma estándar queda totalmente igual. Los signos no se invierten, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, si en la forma original está maximizar, en la forma estándar pasa a minimizar y los signos se invierten. Si en la forma original está minimizando, en la forma estándar queda minimizar y los signos quedan quedan totalmente igual, ¿sí? Entonces, ya teniendo nuestra forma estándar ya lista, lo que sigue, bueno, y recuerden, bueno, eso como tal ya con respecto a la función objetivo, ¿no? Que si está minimizando, bueno, ya, eso ya. Ahora vienen las restricciones, ¿sí? Vienen las restricciones. ¿Qué pasa con las restricciones? Vamos a convertir las desigualdades en igualdades al sumarle una variable de holgura, cuando el sentido de la restricción es menor o igual. Esa variable representa la cantidad que le falta a la desigualdad para hacer igualdad. Las variables de holgura siempre son positivas. Entonces, ya tenemos esto, ¿listo? Que es lo que nos plantea la forma estándar. Listo. Ahora, para las restricciones, necesitamos hacer igualdades. Y para esas igualdades, necesitamos agregar variables de holgura o variables surplus dependiendo el sentido de las desigualdades. Es decir, se agregan variables de holgura que son positivas cuando el sentido de las desigualdades son menor o igual, y se agregan variables surplus cuando el sentido de las desigualdades son mayor o igual y esas variables surplus son negativas, estas son positivas, ¿sí? Entonces en este caso podemos darnos cuenta que
hay que sumarle que todas son variables de holgura, porque todas son menor o igual. Es decir, que vamos a sumar una variable que es la que se necesita para poder formar la igualdad. Entonces, mire, tenemos x1 menor o igual a 6. Entonces, x1 y x2 sabemos que son nuestras variables de decisión. Entonces, x1 más x3, x1 más x3. ¿Por qué x3? Pues porque x2 es una variable de decisión y pues ya está. ¿Sí? Aquí no está x2, pero le agrego x3, que es una variable de holgura. Variable de holgura. x2, bueno, entonces aquí x2 menor o igual a 4. Voy a agregar una variable de holgura. Entonces, x2 más x4 igual a 4. 4x1 más 8x2 menor o igual a 48. Otra variable de holgura. Entonces, 4x1 más 8x2 más x5 igual a 48. x1, x2, x3, x4, x5 mayor o igual a 0. Variable de no negatividad. Entonces, vamos a decir que las variables de decisión son x1 y x2 y que las variables de holgura son x3, x4 y x5. ¿Sí? Estas son mis variables de holgura y estas son mis variables de decisión. En este caso, pues no aplica que se tengan que agregar variables surplus, pues porque no tenemos desigualdades mayor o igual, ¿sí? Bueno, aquí dice, por su parte, si una restricción es de tipo mayor o igual, se resta una variable surplus, porque se considera un excedente y para convertirlo en una igualdad será necesario restar la variable de excedencia. Las variables de surplus siempre son negativas. Listo. Ahora, aquí, luego de esta forma estándar, la forma estándar y de pasar las desigualdades a igualdades, vamos a proceder a armar el tablero. ¿Sí? Armar el tablero. Bueno, aquí les voy a presentar un tablero, el tablero como tal. Aquí vamos a ubicar las variables de decisión. Estas son nuestras variables de decisión. Las variables de holgura. Las disponibilidades y los costos. ¿Sí? Entonces, y estos van a ser los elementos, es decir, estos 4, este 8, este 1, ¿listo? Entonces, este como tal es el tablero. Este es un ejemplo de cómo va organizado el tablero y de su, como les digo, como el nombre de cada casilla o algo así, ¿sí? Como para que se ubiquen, como para que entiendan la ubicación de cada elemento. Entonces, el segundo paso, los valores del modelo serán introducidos al tablero simplex. Este sería nuestro primer tablero o el tablero inicial. Entonces, tenemos variables x1, x2, x3, x4, x5, x1, x2, x3, x4, x5. Tenemos x1 más x3. Se sabe que antes de la x, si no hay nada, pues se entiende que es un 1, ¿no? Entonces, x1 más x3. Es decir, que en x1 vamos a colocar el 1, en x2 no hay nada, 0,
X3, 1, en X4 no hay nada, en X5 no hay nada, y en las disponibilidades vamos a decir que es igual a 6. Entonces colocamos el 6. Igual pasa con la segunda restricción. Tenemos que X2 más X4 es igual a 4. Entonces, en X1 no hay nada, 0. En X2, 1. En X3, nada, 0. X4, 1. X5, 0, igual a 4. Esta es la disponibilidad. Con la tercera restricción, 4x1 más 8x2 es igual a 48. Entonces, 4x1 más 8x2 igual a 48. Los costos son estos, y tenemos solo 200.000 X1, entonces menos 200.000, porque recuerden que en la forma estándar quedó negativo, menos 200.000 y menos 110.000, ¿sí? Ay, perdón, era acá. Menos 200.000 y menos 110.000. Listo. Ahora, con este tablero inicial, lo que vamos a hacer es observar que se cumplan las condiciones para poder saber si este problema lo podemos resolver por el método simple. ¿Qué vamos a observar? Que las B o las disponibilidades sean mayor o igual a 0. ¿Sí? Es decir, positivas, en pocas palabras. Entonces, se cumple, ¿sí? Ahora, segunda condición, debe existir matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? Mire. La matriz identidad tiene relación con las variables básicas. Estas son las variables básicas, estas son las variables de decisión. Tiene relación con las variables básicas, mire, 0, 0, 0, y aquí se me forma la matriz identidad. ¿Sí la ven? Mírenla. La matriz identidad. Acá está. Listo, listo por esa segunda condición. La tercera condición nos dice que los costos de las variables básicas, los costos de estas variables básicas sean iguales a 0. Los costos de las variables básicas sean iguales a 0. Si se cumple. Es decir, que este problema tal cual está se puede hallar por el método simple, se puede resolver por el método simple. Entonces aquí dice, en el tablero inicial podemos observar que se cumplen las tres condiciones para poder aplicar el método simple. Tenemos matriz identidad, los B, que son las disponibilidades, son mayores a 0 y los costos son, los costos de la matriz identidad son iguales a 0. Ahí esa parte falta corregirla. Son iguales a 0. Seguidamente, si se cumplen estas tres condiciones, entonces, primero vamos a seleccionar el costo. Bueno, aquí voy a borrar para mostrarles. Dice, seleccionar el costo más mayor negativo. Y esa será nuestra columna pivotal. El costo mayor negativo. El costo mayor sería menos 200.000, ¿cierto? Es decir, que este va a ser nuestra columna pivotal.
Escoger la mínima relación entre B, que son las disponibilidades, y los A y J de la columna pivotal, y esa será nuestra fila pivotal. Entonces, tenemos que otro color. En este caso, 6 sobre 1 es igual a 6. 4 sobre 0 es igual a 0. Y 48 sobre 4 es igual a 12. ¿Sí? En este caso, uno diría, bueno, escoge la menor relación, pero hay que tener en cuenta que no puede ser esta relación 0. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro pivote sería 0 y el pivote no puede ser 0. Entonces vamos a escoger el siguiente menor. En este caso es 6, que sería esta nuestra fila pivotal sería esta. ¿Sí? La primera. Esa sería nuestra fila pivotal. Ahora, la intersección de estas dos va a ser nuestro pivote. Es decir, que nuestro pivote es igual a 1. Listo, entonces, muy importante, prácticamente, o sea, como tal, eso es como lo más importante para este método, saber identificar el pivote, cuál es nuestro pivote, nuestra columna y nuestra fila. Listo, entonces aquí están los 3 pasos que ya los hicimos. Seleccionar el más negativo, esa es nuestra columna, nuestra fila y nuestro pivote. Ya están, ¿sí? Ahora, mira, aquí está. Primer tablero, entonces tenemos nuestra fila, nuestra columna y nuestro pivote, que es igual a 1. Aquí tenemos la mínima relación. Es también como importante y es necesario que a medida que ustedes hagan cada tablero, hallen una solución, la solución del tablero. Entonces, mira, aquí está la solución del tablero. X1 es igual a 0. Bueno, en este caso, ¿por qué es igual a 0? Es decir, X1 es igual a 0. X2 es igual a 0, X3 es igual a 6. ¿Por qué? Porque hay, por decirlo de manera, hay matriz identidad, es decir, que hay 1 y ceros. Acá hay 1 y ceros. Acá hay 1 y ceros. ¿Sí? Entonces, en estos dos no se cumple. En X3, donde está el 1, nuestra solución del tablero va a ser igual al B que corresponde. Entonces, este 1 corresponde al 6. En X4, la solución de X4 va a ser igual a 4. Y X5 va a ser igual a 48. Entonces, tenemos que X1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque digamos que la solución tiene relación con la matriz identidad. Aquí no se cumple y no se cumple. Entonces vamos a decir que X1 es igual a 0, que X2 es igual a 0, que X3 es igual a 6, que X4 es igual a 4, que X5 es igual a 48 y que Z es igual a 0. ¿Listo? Bueno. Ahora, ya esto lo... que el pivote es igual a 1. Nota. Bueno, aquí dice nota.
El pivote nunca es 0 ni un número negativo. Si llegase a ser el caso, debemos escoger el siguiente número menor en la relación entre B y los A y J, que fue lo que hicimos, que como no podemos decir que la columna va a ser esta, pasamos al siguiente menor, que fue esta, que era igual a 6. Paso 3. Se aplica la operación pivote. ¿En qué consiste la operación pivote? Entonces, estamos primero la normalización. Consiste en dividir todos los elementos de la fila pivotal con el pivote. Entonces, todos los elementos de la fila. Esta es nuestra fila. Todos los elementos lo vamos a dividir entre el pivote. Entonces, 0 dividido 1, 0. 1 dividido 1, 1. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está el siguiente tablero. Esta es la primera, ¿no? La normalización. El pivote era 1, ¿no? 6 dividido 1, 6. Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer. Dividir todos estos elementos de la fila entre el pivote, que es 1. Entonces 6 dividido 1, 0 dividido 1 y vamos organizando en el siguiente tablero. Listo, entonces aquí tenemos nuestra ya normalizada la fila. Teniendo normalizada la fila, lo que procedemos a hacer es esta fórmula, que con esta fórmula lo que vamos a hacer es encontrar el nuevo valor de todos los elementos, ¿sí? Y aquí bueno, yo les estoy mostrando paso a paso, ¿no? Pero digamos, apenas vamos en el segundo tablero, ¿sí? Entonces, digamos que este es este mismo. Para poder rellenar todo lo que me falta del tablero, ¿sí? Necesito hallarlos con esta fórmula. Entonces, aquí está cada uno, pero le voy a explicar el primero. Entonces, digamos, yo quiero hallar el nuevo valor del 0. Esta posición es igual a la A21, que es igual entonces a que a la IJ anterior, que es igual a 0, menos el valor correspondiente a la fila pivotal. Entonces, esta es la fila. El valor correspondiente al 0 es el 1. Por el valor correspondiente a la columna. Entonces, esta es mi columna. Y el valor que corresponde al de la columna pivotal al 0 es el mismo 0, ¿sí? Entonces 1 por 0 sobre el pivote, aquí es pivote, que es igual a 1, y esto nos va a dar igual a 0, ¿sí? Y entonces así es como vamos llenando nuestro tablero. Con respecto al valor correspondiente a la fila y a la columna es muy sencillo. Por ejemplo, si queremos hallar esta, entonces sería la posición A33, ¿sí? Entonces, el valor correspondiente a la fila pivotal es 1 y el valor correspondiente a la columna pivotal es 4, ¿sí? Lo digamos con este. El valor correspondiente a la fila pivotal es 0 y el valor correspondiente a la columna pivotal es 4, ¿sí? Es de mucho cuidado y de no confundirse. Miren, aquí está una a una. Entonces, así es como llenamos nuestro segundo tablero. La solución de este tablero entonces va a ser igual a x1 igual a 6, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 4, x5 igual a 24 y z igual a 1.200.000. Entonces, miren, x1
es que no sé cómo, bueno, digamos que cuando sé el valor de, cuando sé que es cero y cuando sé que el valor corresponde a la disponibilidad, cuando tengo, digamos, una matriz, ¿sí? Entonces, digamos, aquí tengo uno y el resto son puros ceros, ¿sí me hago entender? Entonces, el valor que va a corresponder a las disponibilidades va a ser igual digamos, bueno, este 1, x1 va a ser igual a ¿qué? A 6. Este 0, este 0, x4, 1, 2, 3 ceros, 1, x4 va a ser igual a 4 y x5 va a ser igual a 24. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero darles a entender. Como seguimos teniendo negativos en los costos, este menos 110.000 sigue siendo negativo, volvemos y hacemos lo mismo, escogemos el más negativo, para que sea nuestra columna, escogemos la mínima relación para escoger la fila, ¿sí? El pivote, en este caso nuestro pivote va a ser igual a 8, ¿sí? Y así vamos a empezar a armar el tercer tablero, ¿sí? Entonces, primer paso, normalización de la fila, dividir todos los elementos de la fila entre el pivote. 24 dividido 8, 3. 1 dividido 8, 1 octavo. 0 dividido 8, 0. Menos 4 dividido 8, menos 1 medio. 8 dividido 8, 1. 0 dividido 8, 0. Aquí, qué pena, de pronto fue un error de edición. Aquí es 1, ¿listo? Ya eso yo ya les envío ahorita el corregido. Entonces ya vamos con el segundo paso. Después de la normalización, entonces pasamos a hacer el segundo, que es la fórmula, ¿sí? Entonces la fórmula, una por una. Y este va a ser nuestro tercer tablero y nuestro tablero óptimo. ¿Por qué? Porque ya no tengo costos negativos. Entonces lo que resta hacer es hallar la solución óptima, que entonces x1 va a ser igual a 6, x2 va a ser igual a 3 y z va a ser igual a 1.530.000. En el tercer tablero se encuentra la solución óptima, porque ya los costos son positivos. Para comprobar que es la solución, sustituimos en la función objetiva. Entonces vamos a multiplicar los 200.000 por 6, que es la solución de x1, más 110.000 por 3, y eso nos va a dar 1.500.000. Es decir, que se deben fabricar 6 ventanas de madera y 3 ventanas de aluminio para maximizar las ganancias. Nota, si nos damos cuenta, para este ejercicio se puede hallar la solución óptima por el método gráfico y el método simple, y la solución óptima es la misma, 1.500.000. Bueno, eso ha sido por ahora lo del método simplex. Por favor, yo sé que pues es muy difícil la manera en que yo les estoy explicando. De verdad trato de hacer lo mejor posible. Por favor, si tienen dudas, inquietudes, háganmelo saber, que de alguna manera yo trataré de resolverlas. Yo no me las sé todas, pero yo trataré de ayudarles, ¿vale? Voy a enviarles un nuevo documento porque pues ya me di cuenta de que hay algunos errores. Aquí, por ejemplo, era un 1, ya aquí está bien, pero pues igual les voy a enviar el corregido, ¿vale? Cualquier inquietud, por favor, háganmela saber, y por favor revisen